Muchos podrían decir, no, pues todavía no lo conocíamos y todavía no conocíamos su cara, pero nosotros sabemos que estaba ahí, era un niño muy deseado y bueno, tenemos la confianza en Dios, que Él cumplió su propósito y su voluntad en su vida. Y la pregunta es, el día de hoy, ¿estamos nosotros cumpliendo la voluntad de Dios en nuestras vidas? Este pasaje allí podemos ver cómo el Señor Jesucristo sufrió padecimientos con el propósito de que nuestros pecados puedan ser perdonados y nuestras vidas completamente cambiadas. Dice ahí que padeció para terminar con el pecado. Y nosotros como hijos de Dios estamos ya no para vivir en el pecado, dice el versículo 2 bien claro, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Si tú tienes vida, conociste al Señor Jesucristo ya, de aquí en adelante, ya no es tiempo de vivir tu vida en la carne, sino, sino conforme, dice ahí, a la voluntad de Dios. Entonces, es tiempo, hermanos, de vivir conforme a la voluntad de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Este mundo tenemos muchas presiones, muchas personas que nos rodean quieren que se les hace extraño que nosotros queramos hacer cambios en nuestra vida, y muchas veces eso causa un poquito de temor a nosotros por la manera en cómo responden, pero debemos de llenarnos con el poder de Dios para dar testimonio a este mundo. Dice el versículo 3, ahí dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros corráis con ellos, que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Entonces, jóvenes sufren la presión de los compañeros y amigos. Las personas que trabajan, pues también hay unos ámbitos de trabajo en donde no son muy buenos y la gente también se burla. El ultrajar, eso significa ofender a alguien con palabras o hechos o con insultos. Y bueno, eh, muchas veces a nosotros le pensamos dos veces, ¿no? Si decirle a alguien que nosotros somos hijos de Dios. Pero ya Jesucristo ya sufrió por nosotros y nosotros realmente deberíamos vivir lo que Él quiere en sus vidas, en nuestras vidas. Como otro versículo dice que el amor de Cristo nos constriñe, ¿verdad? Para que nosotros ya no vivamos nuestra vida, sino que permitamos a Jesucristo vivir su vida en nosotros. Y eso es lo que, hermanos, debemos hacer. Tomar nuestra propia cruz y servir al Señor Jesús. Recordar esos sufrimientos que Él tuvo y tomarnos del poder del Señor y seguir adelante en nuestra vida, cumpliendo la voluntad del Señor. Es tiempo de agradar a Dios. El versículo 3 nos habla de eso. Ya basta el tiempo pasado. Ya basta estar hundidos o agarrados del pecado. Necesitamos soltarnos, pedirle a Dios que nos libere, cambiar nuestros malos caminos. Necesitamos hacer la voluntad de Dios. Es tiempo. Que no hay tiempo para vacilar. Se necesitan hermanos, hermanas, jóvenes, señoritas, sirviendo a Dios y haciendo la voluntad de Dios. Amén. Muchas personas luego ven que una cosa aquí, otra cosa ya no se hace, pero es el tiempo de que nosotros mismos nos levantemos y hagamos eso y suplamos esas necesidades. Dios quiere y es tiempo de agradar a Dios, ya no agradar
a los hombres. ¿Sí? El versículo 4 nos dice allí que se les hace cosa extraña. Pues sí, pues ellos no están acostumbrados al estilo de vida de un cristiano. Porque cuando tú recibes a Jesucristo, recibes un nuevo propósito para tu vida. Eres una nueva criatura en el Señor. Ya lo que hacías anteriormente, que tu conciencia y el Espíritu Santo te dice, ya no está bien que hagas esto. Tú dices, esto yo ya no vivo para esto, ya ahora vivo para Dios. Ahora voy a hacer lo que a Dios le agrada. Y ellos se sacan de onda, no saben por qué. No quieres ir a los bares con ellos. ¿Por qué no quieres decir las palabras que ellos dicen? ¿Por qué no tienes las mismas actitudes que ellos tienen? Y bueno, ahí es donde empieza el ataque. Pero dice la Biblia en el versículo 5 que ellos darán cuenta a Dios en el día del juicio. ¿Amén? Porque dice la Biblia que nosotros vamos a vivir una sola vez y después de esto, el juicio de Dios. Hebreos 9:27. Entonces, hermanos, la venganza es de Dios, el juicio es de Dios y nosotros nos debemos de enfocar en agradar a Dios y hacer su voluntad. Que cumplamos nuestro propósito en esta tierra. El versículo 6 ahí nos habla de que es tiempo de tomar nuestra cruz y seguir el ejemplo de Jesús. Dice, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos. Y aquí cuando dice a los muertos, es refiriéndose ya a aquel que recibió al Señor Jesús y está muerto al pecado. Porque esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos. O sea, si usted ya recibió al Señor Jesucristo, usted debe estar muerto al pecado. ¿Sí? Para que sean juzgados en la carne. Sí, por las personas, como dice el contexto, esos que os ultrajan, persiguen, que no entienden por qué nuestra vida ha cambiado, nuestras actitudes. Dice, sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en el Espíritu según Dios. Entonces, hermanos, no tengamos temor de sufrir por el Señor Jesucristo y enfoquémonos en cumplir la voluntad que Dios tiene para nuestra vida, ¿sí? Ya es tiempo de que tomemos nuestra cruz. Muchos le tenemos cosa a eso, ¿no? Que no queremos sufrir. Pues se fija, mucha gente sufriendo en el mundo, especialmente en estos tiempos en donde se ha desatado guerra. Y uno ve las noticias, veía una noticia aquí, una noticia allá, por ejemplo, pues un padre y un hijo en un carro empezaron a dispararles y el hijo vio a su padre morir. Otra historia de una pareja que estaban consolándose unos a otros porque su hijo había muerto por un bombardeo que hubo en un hospital. Y bueno, esa es la guerra. Pero también recordemos, hermanos, que hay muchos que están sufriendo específicamente, padeciendo por el Señor Jesucristo. Y nosotros, bueno, bien cómodos, ¿verdad? Con nuestra vida, no sufriendo. Necesitamos pensar en eso, hermanos, y tomemos nuestra cruz. Recordemos al Señor Jesús, que Él nos dijo, si el maestro lo persiguen, que no lo hagan con los discípulos, ¿verdad? O sea, ¿cómo no lo van a hacer con los discípulos? Pidámosle a Dios el poder para tomar nuestra cruz y seguirle. Versículo 7 nos dice que es tiempo de que reconozcamos que el fin se acerca. Dice ahí, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Y bueno, en esos tiempos se siente el fin más cerca, ¿no?
realmente se están cumpliendo muchas cosas. Guerra aquí, guerra allá, terremotos, volcanes eruptando y erupcionando, perdón. Este, y ah, cristianos perseguidos, reyes, digamos, gobernadores ambiciosos, ah, unos caen, unos se levantan, etcétera, ¿no? Estamos cerca, el fin se acerca, reconozcamos eso. Y dice que si nosotros vemos el fin, hermanos, con más seguridad y más firmeza debemos hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Hagamos la voluntad de Dios. Dice ahí, sed pues sobrios, entendidos, entendamos, y velad en oración. Cuando nosotros oramos a Dios, lo tomamos en cuenta. Nuestra relación con Dios se fortalece. Y ese es, hermanos, tiempos de que nuestra relación con Dios se fortalezca. También nos habla ahí en el versículo 8 que en estos tiempos, para cumplir la voluntad de Dios, aparte de fortalecer nuestra relación con Dios, es amémonos unos a otros, dice el versículo 8, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor. Ferviente amor. Ferviente, un gran amor los unos por los otros. Como amamos nosotros a nuestras esposas y los que estamos casados y esposos, ¿verdad? Los que están casadas, como amas a tu familia, como amas a tus hijos, hijas, así debemos amarnos unos a otros, entre nosotros. Dice ahí, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Nos vamos a amar porque pues nos tratamos siempre todos bien? No. Nos debemos amar los unos a los otros porque nos vamos a ofender en algún momento y necesitamos tener ese amor del Señor para perdonarnos unos a otros. Y si se acerca el fin, qué mejor que la iglesia esté unida para recibir ese fin, para pasar por esos momentos de tribulaciones y dificultades, unida en vez de lo contrario. Por eso, hermanos, todos nosotros debemos, ya es tiempo de vivir en la voluntad de Dios. Acerquémonos a Dios y también amémonos unos a otros, perdonémonos unos a otros si nos hemos ofendido, alguien nos ha ofendido, ¿verdad? Hay que perdonarnos unos a otros, hablarnos, comunicarnos, bueno, y todo lo que conlleva el establecer buenas relaciones interpersonales. El versículo 9 también dice, hospedándoos los unos a los otros sin murmuraciones. ¿Sí? O sea, tratándonos bien, hospedarnos, cuidarnos, sin hablar mal de los demás. ¿Sí? Que también es otro tipo de daño que nosotros hacemos, hablar mal a los demás. Esta semana, bueno, como ejemplo, ¿no? Bueno, no fue esta semana, fue la semana antepasada. Estaba yo en una reunión con las normales en el trabajo y la de recursos humanos tiene su equipo, su departamento y había un problema y me metí yo y como siempre me hablan a mí para ver qué es que me pueda ayudar a investigar. Inmediatamente mandé una para que nos reunamos y ya se metió el que es principal que está investigando eso, al que está le pasando. Y luego se metió otro y luego se metió ella. Y luego allí habló un poco como que me regañó en frente de todos. Y mi sangre hervía y haz su cuento, me retuve, ¿no? Muchas veces, sí. Y dije, ¿qué hago? Si me quedo callado, me voy a andar con ese sentimiento feo, ¿verdad? Pero si le digo, por lo menos vas a ver lo que hizo y cómo me hice sentir. Y bueno, podemos hablar.
Entonces le mandé un mensaje y hablamos y le dije y dice, y bueno, salió que fue un malentendido, ¿sí? Y me pidió disculpas y ya todo, quedamos bien. Y yo me puse a pensar, bueno, qué bien, ¿no? Que hablamos y todo se solucionó. Porque yo entendí su parte, por qué reaccionó así, y ella entendió por qué yo me sentí así, y y entonces llegamos a un entendimiento mutuo, porque se dio ese malentendido, ¿no? Que sí fue, bueno, malentendido, entonces, y se solucionó la cosa, ¿no? Eh, y siente uno paz. Y así es como, hermanos, debe solucionarse. Yo pienso, el hablar, si alguien te ofende, dice la Biblia que vayas con él y hables. No para reclamarle y para hacer las cosas peores, sino para solucionar, ¿no? Para hacer la paz. Entonces, es tiempo, hermanos, de que nosotros ya dejemos de hablar mal del uno del otro y que realmente busquemos con amor los unos a los otros, la unidad los unos con los otros, y resolvamos situaciones que salen, pero todo con el propósito de cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas y también en nosotros. ¿Cuál es el propósito de esta iglesia? ¿En dónde quiere que Dios que estemos en 5 años? ¿No? ¿Sí? Que estemos digamos, espiritualmente estancados en donde mismo, o peor tantito, que los que estaban aquí ya no están y ya se fueron al mundo. Eso no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es de que nosotros todos le busquemos, fortalezcamos nuestra relación con Él, nos amemos unos a otros, y juntos sirvamos a Dios. ¿Sí? Así como dice este siguiente versículo, es tiempo de servir a Dios con nuestros dones. Si vamos a cumplir la voluntad de Dios, es tiempo que sirvamos a Dios con nuestros dones. ¿Sí? Dice ahí, versículo 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla conforme a las palabras de Dios, si alguno ministra, mientras ministre conforme al poder de Dios que Dios da, para que todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dios quiere que ministremos conforme al poder de Dios. ¿Qué significa ministrar? Bueno, servir a los demás con la palabra de Dios, ya sea si vamos a darle comida a los necesitados, les estamos ministrando y también enseñándoles del amor de Dios o hablándoles del Evangelio. ¿Sí? Si venimos aquí a la iglesia y estamos dando clase a alguna clase de escuela dominical, bueno, estamos ministrando y debemos hacerlo con el poder de Dios. Y cuando dice poder de Dios, hermanos, es con todas las ganas. ¿Sí? Que cuando se nos da la responsabilidad espiritual de ministrar, si nos tocó la clase de escuela dominical, si nos tocó, no sé, barrer, lo que sea, si nos tocó hacer cualquier cosa para Dios, hermanos, necesita preparación, necesita constancia, necesitamos contar los unos con los otros. Porque en el trabajo, si te tocó barrer, si te tocó el día estar en la caja, y de repente no avisas y faltas, hay consecuencias. Y eso se nos olvida, hermanos. Y es algo que todos debemos aprender. Niños, jóvenes, adultos. Tomemos nuestra cruz, hagamos la voluntad de Dios. Sirvamos a Dios con nuestros dones que nos ha dado y hagámoslo con el poder de Dios, no con nuestras propias fuerzas. Si lo hacemos con nuestras propias fuerzas,
hoy vamos a estar dando la clase, no sé, bien emocionados, y la siguiente semana va a pasar algo y ya no vamos a estar. ¿Por qué? Porque lo estábamos haciendo con nuestras fuerzas. Necesitamos, hermanos, levantarnos, hacerlo con el poder de Dios. Porque el poder de Dios usa nuestra debilidad para que la gloria sea dada a Él. Así como dice al final ya de este pasaje, dice, para que en todo sea Dios, ¿qué? Glorificado. Por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dios se merece la gloria por todo lo que hacemos. Y si tu vida empieza a cumplir el propósito de Dios y su voluntad, Él va a ser glorificado. Hermanos, pues es tiempo que nos levantemos, ¿sí? Es tiempo de hacer, no tan solo de decir, como dicen algunas personas, ¿verdad? Que es mejor demostrar el amor haciendo que diciendo, que se vean nuestras obras hacerlo. Porque el fin se acerca. El fin se acerca. Fíjense que vi ayer o antier, bueno, con toda esta situación que se viene, que están la posibilidad de una guerra mundial nuclear. Hay una organización que se dedica a la prevención de una guerra nuclear. Y previnieron la guerra nuclear cuando, pues, no sé, me acuerdo qué presidentes mencionaron, pero ellos convencieron a los dos presidentes, que creo que era no me acuerdo si Rusia y Estados Unidos, ¿verdad? O Alemania, no recuerdo, pero los convencieron para que decidieran por la paz. Bueno, estaba explicando lo que hace una bomba atómica. Si dos países deciden detonar una bomba atómica, no tan solo los que están ahí alrededor son afectados, sino completamente todo el mundo es afectado. ¿Sí? Esa bomba estalla en ese lugar, destruye, no sé, una ciudad completa. El humo se levanta, cubre toda, y ese humo se va distribuyendo en toda la tierra, que cubre la luz del sol, la temperatura en la superficie de la tierra baja, y como el sol ya no entra, la fotosíntesis, que es el desarrollo de las plantas, lo que las plantas necesitan para crecer, la luz del sol, pues deja de pasar, y bueno, ya no hay comida, entonces ya los animales ya no tienen que comer, las vacas ya, y para poder crecer y que también comamos. Entonces esa es la extinción de la humanidad si algo así sucede. Y bueno, el fin se acerca, hermanos. Y ahorita más que nunca que vemos todo esto tan cerquita, ¿sí? No sé si ustedes han estado viendo las noticias, pero es tiempo que nosotros nos acerquemos a Dios y vivamos la voluntad de Dios en nuestras vidas. Como les dije, estoy completamente seguro que Elías Salazar cumplió su propósito en esta tierra. Y bueno, eso me hace también pensar a mí. ¿Estoy yo cumpliendo mi propósito? ¿Estoy cumpliendo la voluntad que Dios tiene para mi vida? Y bueno, que Dios nos ayude a cada uno de nosotros, hermanos. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Poderosa es la palabra de Dios, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Es tiempo de vivir la voluntad de Dios. Es tiempo de vivir la voluntad de Dios. Ni con los lentes ya puedo ver. Y bueno, algunos, así como yo ahorita, que no pueden ver,
la voluntad de Dios y no pueden ver que están caminando mal, pues no pueden tomar decisiones porque no pueden ver. Pero por lo que vemos aquí, este precioso pasaje, hermanos, nos dice claramente el tiempo de todas las cosas se acerca. ¿Ustedes creen que tenemos muchos años por delante? ¿Ustedes creen que estamos muy seguros? Porque estamos supuestamente en el país más seguro.